Que tu día sea maravilloso, pero sobre todo, muy productivo. Y retomando los acontecimientos de mi historia, seguiré relatando los hechos que han provocado cambios significativos a través de mi vida. Te contaré que cuando empecé a trabajar dando clases en secundaria, pues no di mi especialidad. Ahí me asignaron dar matemáticas, lo cual no representó ningún problema para mí, porque siempre se me habían facilitado las matemáticas. Y di tercer grado. Me sorprendí porque después mis alumnos, que siguieron estudiando ya a nivel preparatoria, regresaban conmigo para que yo les pudiera ayudar con sus tareas en matemáticas. Ahora bien, en la preparatoria donde yo daba clases, ahí sí daba mi especialidad. Y recuerdo que no sé por qué, pero no me gustaba que me dijeran maestro. Sí, prefería que me llamaran por mi nombre o profesor. Es algo curioso porque en el primer año de mi trabajo en la secundaria la mayoría de mis alumnos eran mayores de edad. Pocos eran los que tenían 15 o 16 años, ya que la secundaria era de nueva creación. Y yo llegué para que saliera su primer generación en esa escuela. Ahora, en la escuela preparatoria tuve alumnos que ya eran hasta maestros de primaria, lo que me obligaba a estudiar bien mis temas y prepararme cada vez mejor. Me gustaba mi carrera, la verdad que sí, pero tuve que dejarla. ¿Por qué la dejé? El principal motivo pues fue económico, porque durante 5 años estuve luchando por obtener la mayoría de mis horas a nivel secundaria, porque inicié trabajando con 14 y tenía que completar 42. Y en 5 años solamente llegué a tener 21 horas. Entonces pues mi salario ya no me alcanzaba para sostener a mi familia, porque como dije en mi historia de la primera parte, mi hijo mayor pues había fallecido. Y ya en 1982, en el mes de diciembre, nace mi siguiente hijo. Y para agosto de 1984 nace mi hija. Y en marzo de 1986 nace el menor de mis hijos. O sea que ya éramos 5 de familia. Y pues en el ciclo escolar del 86-87 me decidí dejar mi carrera y dedicarme al taller de costura. Sí, a lo que al principio pues no me gustaba y no lo quería. Pero sabía también que en ese negocio se podía ganar más dinero. Así que vendí mis horas y con ese dinero logré comprar maquinaria e iniciar una nueva etapa como pues dueño de negocio. Trabajando ya en mi taller comencé a ganar más dinero. Inicié a construir mi casa. Ya tenía un mejor carro. Creo que en ese sentido estaba yo muy bien económicamente. Anteriormente comenté que pues había adquirido ciertos vicios desde mi adolescencia. Y en esta etapa ganando más dinero se acentuaron. Porque lógicamente que ya con el dinero mis pensamientos eran muy diferentes. Y ya el más que me hacía daño pues fue el alcohol. Sí, porque ahora ya no tomaba eventualmente cada semana, sino que ahora ya tomaba diario. Aunque no me considero un hombre desobligado en cuanto a dejar sin comer a mi familia, sí me considero un pues desconsiderado en cuanto a darle disgustos a mi esposa en ese tiempo. Y causa de mis borracheras y mis líos de faldas llegó a tal grado que durante 6 meses seguiditos no dejé de tomar ni un día. Ya tenía harto a mis padres, a mi ex esposa, y mi padre siempre me andaba buscando y sacando de los lugares donde yo andaba. Siempre pues regañándome, aconsejándome, y pues mi madre igual, pidiéndome que pensara no solo en mí, sino en mis hijos, en mi familia. Pero pues ya sabemos que cuando uno anda en esos caminos no hace caso de los consejos. Como dicen, te entra por una oreja y te sale por la otra. Así estaba yo, todo bruto por los vicios, ¿no? Y es cierto lo que a veces se dice. A veces nos hace más soberbios cuando tenemos un nivel de estudio y no nos damos cuenta el daño que nos estamos haciendo
a nosotros mismos y a los que nos quieren. Pero siempre tiene que pasar algo drástico para recapacitar y cambiar. Y si, lógicamente, si te pasa y quieres cambiar, pues lo haces. Y si no, pues sigue uno en las mismas. Y nos podemos hundir cada vez más. Bueno, a mí me sucedió. Resulta que un día llego a mi casa borracho. Quiero hacer una aclaración en este punto, que a pesar de todo siempre me preocupaba por llevarle algo a mis hijos, y a mis hijos siempre pues los he amado mucho, los sigo amando a pesar de que ya son adultos y tienen sus familias, yo los sigo amando. Como decía, siempre llegaba y si ya estaban durmiendo pues trataba de despertarlos para darles lo que les llevaba. Tal vez ahora pues ellos no se acuerden porque pues estaban pequeños, tenían de 5, 3 y 1 año. Y en esta ocasión que llego, pues trato de hacer lo mismo, siempre abrazarlos y besarlos, pero cuando trato de hacerlo con mi niña, pues en ese tiempo ya tenía 3 años, no se deja abrazar ni besar. Entonces yo digo, pues ¿qué pasa? Le pregunto por qué no me quieres dar un beso. La respuesta que me da, pues me llegó al fondo de mi corazón y eso sí lo sentí y hasta la fecha lo sigo recordando, porque dijo que no me daba el beso porque yo olía a caca. Esa frase no me la puedo sacar de la cabeza durante tanto tiempo, como te digo, siempre la sigo recordando y eso fue algo que me motivó a tratar de dejar el vicio de la borrachera. Y esa frase también me ayudó a dejarlo. Sí, porque no fue de manera inmediata, seguí tomando, pero ya muy poco en cuanto al espacio de tiempo, y se me hacía difícil salir de esa situación porque, pues tú sabes, los amigos siempre te andan buscando, ¿sí? Y también uno quiere, y se le antoja a uno una cerveza o una copa de vino, pero lo que me dijo mi hija no me dejaba tranquilo. Estaba tan acostumbrado a este tipo de vida que pues no encontraba cómo dejarla. Quería, pero creo que no lo suficiente para salir de aquel aprieto, ¿no? De ese sentido de vida que no nos lleva a grandes cosas, sino a perjudicar a más personas. Pero como dicen, a grandes males, grandes remedios. Sucede que en una plática con unos amigos, pues sale a relucir que en Tijuana los maestros ganan bien. Y entonces a mí se me metió la idea de retomar mi carrera. Hablé con mi esposa en ese tiempo y ella se quedaría trabajando el taller, y en cuanto yo me acomodara en Tijuana, ya con mi carrera, mandaría por toda la familia. Hablé con mis padres, que no estaban muy de acuerdo ni convencidos porque pues ya me conocían y tenían miedo de que pues me fuera yo a ser peor en un lugar lejano. Así que con esa idea salí de mi pueblo un 5 de abril de 1988, no lo puedo olvidar. Aún recuerdo lo doloroso que para mí fue alejarme de mis hijos sobre todo. Y también recuerdo las palabras de despedida de mi padre y de mi abuelo, que hasta la fecha me siguen acompañando para bien. Y que pues me sirvieron mucho estando lejos y poderme mantener firme en el propósito de cambiar. Y así da inicio mi aventura rumbo a Tijuana, en un largo viaje de 42 horas en autobús. Recuerdo que me acompañó un cuñado mío. Y al llegar a Tijuana, pues inmediatamente nos pusimos en contacto con las amistades de mi papá, amigos de su juventud. Y así nos enteramos que pues realmente todo era mentira en relación al pago a los maestros y a los salarios que habían ahí en Tijuana. Los salarios eran mucho más bajos que en mi estado. Así que nos encontramos con la triste realidad y la disyuntiva de regresar o empezar a trabajar en lo que sea en Tijuana. Al tercer día de haber llegado y andar buscando opciones, un amigo de mi papá nos dice, ya era de noche y pues sí, la verdad nos aconsejó que era mejor que nos regresáramos
al pueblo, porque ahí pues no íbamos a ganar gran cosa y pues teníamos que pagar comida y también la renta. Entonces no podíamos mandarle algo a la familia. Pero nos dijo, pero si de veras quieren ganar dinero y arriesgarse, nos señaló a un lugar donde había unas luces y nos dijo, ahí donde ven esas luces, ahí se gana bien. Ustedes dicen. Mi cuñado y yo pues nos quedamos mirando y pues decidimos ir. Entonces nos dijo, prepárense que al rato se van. Tengo un amigo que los va a llevar y solo tienen que llevar una mochila con lo más necesario. Después les mando sus cosas, así que cuando ya se acomoden, pues van a estar mucho mejor. Este amigo vivía en lo alto de los cerros o cañones, como ellos le dicen allá en Tijuana. Y desde ahí se podía ver San Isidro, California, en los Estados Unidos. Pero yo no sabía que nos estaba hablando de cruzar la frontera. ¿Sí? Bueno, el hecho es de que cruzamos la frontera y nos convertimos en mojados. Y lógicamente con sus correspondientes riesgos, ¿no? En la pasada y todo eso. Porque no teníamos a dónde llegar también. Así que estuvimos varios días encerrados con los famosos coyotes, en fin, hasta que mi cuñado se acordó que tenía la dirección de una tía lejana. Pero esta dirección no estaba completa porque le faltaba el número. Cuando abrieron la carta, pues le rasgaron esa partecita, así que estaba incompleta. Y entonces los camaradas que nos tenían ahí decidieron llevarnos y dejarnos cerca de la dirección, o sea, prácticamente con el nombre de la calle. Y esto ya fue en la noche, así que estábamos solos en un país extraño y de noche, y pues sin saber nada. Y así pasaron varios días durmiendo en el parque, buscando la dirección, buscando trabajo, ayudando por aquí para poder sacar algo y poder comer. ¿Sí? Y pues nos resultaba ya muy difícil porque pues varios días pues ya estábamos muy sucios. Así que pues no nos veían con buenos ojos ni éramos dignos de confianza. Entonces sí resultó un tanto difícil para nosotros y encontrar trabajo. Haciendo una pausa de estos acontecimientos, debo decirles que un día antes de salir de mi pueblo fue mi última borrachera. Me prometí jamás emborracharme nuevamente, que si se me antojaba una cerveza me la tomaría, pero jamás llegaría a la tercera. Y así lo hice, hasta la fecha lo sigo haciendo. No he vuelto a emborracharme por simple gusto. De esta forma me demostré a mí mismo que sí tenía fuerza de voluntad, pero seguía en ese entonces aún fumando. Ahora, siguiendo con la historia, un día sábado andábamos pidiendo trabajo, pero como les decía, en un país extraño y con un idioma diferente, resulta muy difícil. Ya llevábamos como 2 semanas así cuando nos encontramos a un señor de Michoacán que nos preguntó, ¿qué andan haciendo, paisanos? Empezamos a platicar, le comentamos nuestra situación y sin conocernos nos dio alojamiento en su casa, ¿sí? Y lógicamente pues agradecíamos mucho a Dios por este señor y hasta la fecha le sigo diciendo a Dios que donde esté pues lo siga bendiciendo, aunque ya creo que ya es un señor mucho mayor porque te estoy hablando más de 34 años. Bueno, primero que nada, de camino a su casa encontramos una venta de garage, donde se venden cosas usadas. Y ahí nos compró ropa, ¿sí? Ropa de segundo, como dicen, pero estaba limpia. Y al llegar a su casa ya pudimos pues bañarnos y su esposa pues nos preparó de comer. Y entre los dos nos dijeron que en ese país pues nada es gratis. Y nos dijeron, les vamos a llevar su cuenta de comida y renta. Cuando encuentren trabajo y cobren, me empiezan a pagar. Y así fue, así lo hicimos. El Señor nos decía dónde estaban solicitando trabajadores y las indicaciones de cómo llegar, ¿sí? Y también mi cuñado, pues andábamos los dos juntos siempre. Él fue el que encontró primero trabajo, ¿sí? Y yo agarré trabajo como a los 5 días después.
Entonces, recuerdo que mi primer cheque en Estados Unidos fue de $142, ¿sí? En 1988. Empecé a valorar muchas cosas porque tengo momentos agradables, momentos muy tristes, y esas situaciones marcaron mucho mi vida y mi manera de ser y empezar a pensar. Entonces, cuando tenemos todo, pues realmente no lo valoramos. Y cuando nos encontramos en una situación muy difícil, pues se pone uno a llorar. Y no me duele decirlo, ni me avergüenza decirlo, que yo me ponía a llorar porque extrañaba mucho, mucho, mucho a mis hijos, ¿sí? Entonces ya no los podía abrazar, no los podía besar, no me los podía llevar conmigo al trabajo, no los podía ver, ¿sí? Tempranito levantarse y temblando por el frío porque se querían ir conmigo en el coche a repartir trabajo, en fin, todo ese tipo de momentos son los que yo extrañaba mucho y lloraba por ello. Aparte de acordarme de mis hijos, pues también me recordaba las palabras de mi padre y eso me mantenía firme en mi propósito. En un lapso de 30 días había experimentado tanto que iba desde sentir una sensación diferente ante el peligro en el cruce de la frontera, y sí, porque pues cruzamos por cerros, montañas y fue algo que pues jamás me lo había imaginado, y también a vivir como vagabundo y todo sin poder comunicarme con mi familia. Quienes pensaban que pues realmente tal vez ya me había desaparecido, ¿no? Porque no tenía noticias de mí. Pude comunicarme con ellos hasta los 4 meses y pues grande fue su sorpresa al saber que yo estaba en Estados Unidos. Mi alegría fue enorme porque ya pude escuchar la voz de mis hijos y eso me llenó de inspiración, me motivó a seguir luchando y más que nada a cambiar en este país de Estados Unidos, pero para bien, porque también me enteré en ese tiempo que pues mi abuelo había fallecido al mes siguiente que yo salí, en el mes de mayo, yo salí en abril. Entonces pues eso sí me dolió mucho, como se los dije, porque yo me crié prácticamente con él y eso me dejó un hueco en el corazón. Pero también prometí que cumpliría lo que él me pidió, que no lo avergonzara, que no fuera un mal trabajador, que no fuera un hijo que les diera vergüenza. Él me había enseñado a trabajar duro, así que eso también me motivó a dar lo mejor de mí, ¿sí? Empecé con una rutina del trabajo a la casa, buscando la forma de ganar más dinero para mandarle a mi familia. Y en agosto llegaron un hermano y un amigo y ya pues ya éramos 4, ya teníamos un poquito más de comunicación, la soledad ya no se sentía tanto, en fin. Pero pues en septiembre se regresa mi hermano y mi cuñado, así que pues nos quedamos el amigo y yo. Pero también al mes siguiente, en octubre, este amigo se regresa, decide pues llegar al pueblo otra vez. Y en ese tiempo me quedo solo, desde octubre, ¿sí? Y creo que ese tiempo, el de estar completamente solo, me dio la fortaleza mental, ¿sí? En lugar de quebrarme, me fortalecí y poder seguir manejando las situaciones de la mejor manera. Era difícil porque pues me fui a rentar a otro lugar. Y resulta que ahí vendían drogas, la cocaína. Ahora imagina, solo en ese país, con la soledad, tristezas, etcétera, y pues te da mucha nostalgia porque no tienes a tu familia. Y cuando llegaba de trabajar, pues tenía ese mundo de las drogas, ¿no? Y me lo ofrecieron, ¿sí? Pero tú sabes que si quieres algo y quieres salir adelante, pues tienes que tomar grandes decisiones. Sí, porque me daba mucha tristeza cuando veía familias caminando con sus hijos, sus niños corriendo, y pues me hacía llorar, ¿sí? A veces salía a traer mis cosas para comer, y esa temporada era de lluvias, entre noviembre, diciembre, enero, febrero, era temporada de lluvias allá.
Así que muy en mi interior siempre me decía, mantente firme, porque todo esto tiene que valer la pena, ¿sí? Tu esfuerzo debe tener una gran recompensa. Fueron varias circunstancias que me mantuvieron. El amor a mis hijos, las palabras de mi hija, la recomendación de mi padre y la promesa a mi abuelo. Eso fue lo que me mantuvo firme, ¿sí? En un mundo muy diferente y sobre todo por el mundo de las drogas. Varias veces me la invitaron, ¿sí? Y gente que me la regalaba, pero jamás lo acepté. Busqué la forma de salir de ahí, de alejarme de ese ambiente. Me fui a rentar en ese tiempo con el manager donde yo trabajaba. Ahí me sentí más tranquilo y seguro porque tenía su familia y me dieron un cuarto aparte y el ambiente era totalmente diferente. Me distraía a veces jugando con sus sobrinitos, con sus hijos, en fin. Entonces ya yo podía tener un poquito más de distracción y no andar pensando tanto en situaciones tristes. Tardé un año para regresar a mi pueblo y poder ver a mis hijos y abrazarlos, y recuerdo la cara también de mi madre al verme y se asustó porque en ese tiempo llegué muy delgado y junto con mi padre pues ya no querían que regresara, ¿sí? Pero yo ya tenía mi boleto de regreso. Era un vuelo de ida y vuelta, todo pagado, y el manager donde yo trabajaba estaba contento con lo que yo hacía, así que él me compró ese boleto y me ayudó mucho. Entonces me dijo, a la semana yo lo quiero aquí. Entonces pues pude estar una semana con mi familia, disfruté a mis hijos y pues tuve que regresarme a la semana siguiente. Empecé a ganar ya también más dinero porque no solamente trabajaba ahí en la empresa, sino también en las bodegas los fines de semana, y realmente mis cheques eran ya bastante buenos, ¿no? Entonces yo estaba muy feliz, podía mandar más a mi familia, entonces los frutos de mi trabajo pues ya se veían. En ese tiempo ya mi esposa con mis hijos pues ella ya los podía atender mal, le dije que dejara el trabajo del taller y pues ella ya no trabajaba. Yo estaba súper motivado, pero empezaron a llegar con nosotros más familia, amigos, paisanos, y como les dije, yo ya no tomaba. Muchas veces ellos, como ya me conocían, pues me trataban de obligar a tomar, pero entre amigos ya sabes, si no te la tomas, te la echan encima, ¿no? Entonces, 2 veces sucedió y a la tercera pues ya me dejaron más tranquilo, ¿no? Pero en una de esas borracheras, y ya saben, las pláticas de borrachos, empecé a oír ciertas cosas de mi familia y que me llenaron de mucho coraje y de mucha impotencia también porque estaba lejos, pero también me negaba a creerlas. Le preguntaba a mis padres, pero no me decía nada. No quiero ahondar mucho en este tema porque pues sí es un tanto crítico, pero ya te imaginarás la situación, ¿no? Entonces todo lo que yo trabajé durante 3 años se fue a la basura, no quedó absolutamente ni un centavo. Lo único que me mantenía firme siempre han sido mis hijos. El amor a ellos siempre me ha motivado, ¿sí? Y hasta la fecha. Mi deseo es que ellos tengan la imagen de un padre totalmente diferente. Tal vez ellos no me recuerden cuando fui borracho, como digo, pero porque estaban chiquitos, pero yo sabía que si me quedaba ahí, creo que sí los podría haber perjudicado demasiado. Porque muchos de los amigos con los cuales yo me juntaba, desafortunadamente o afortunadamente, como lo quieran ver, ya no vive ni uno. Todos ya murieron, ¿no? Y muchos murieron en la borrachera también. Entonces, en ese tiempo yo lo que me dediqué fue al trabajo. Ese fue mi refugio. Eso fue lo que me ayudó a ganar cada vez más. ¿Sí? Mi intención era ganar dinero. Tuve la dicha de ser recompensado y reconocido en diferentes puestos y trabajos. Cambié de trabajo y llegué a trabajar en un taller de costura, donde empecé a ganar mucho más dinero. El trabajo que yo no quería y despreciaba al principio, en Estados Unidos fue el trabajo que más dinero me ha dado a ganar, ¿sí? Y todo lo que yo ganaba en ese entonces ahora se lo mandaba a mis padres. Y en este punto quiero agradecerles
a ellos siempre, porque fueron dignos de confianza, que ni un centavo se me perdió de todo lo que les mandé. Al contrario, siempre aconsejándome y buscando de cómo crecer cada vez más. En ese sentido he sido muy bendecido con mis padres, porque siempre fueron dignos de mi confianza. El contar con ellos para todo. A pesar de que no quería a mi padre, como se lo decía en un principio, poco a poco aprendí a amarlo y a demostrárselo. Y recuerdo en un cumpleaños de él, que pues es un 25 de diciembre, le dije que me perdonara, que lo quería mucho, y lo abracé fuerte. Él se quiso separar, pero yo lo contuve mucho y me quedé ahí apretado con él, ¿sí? Pero ahí también él me dio otra lección grande que siempre la recuerdo. Él me dijo: un padre no perdona, solo ama a sus hijos. Y yo los he querido a mi manera, y que a la fecha esa la considero una gran verdad. Entonces, cuando ya empecé a trabajar en la costura, pues seguí buscando lugares donde se pudiera ganar más. Y llegué a un taller donde el dueño era un vietnamita, ¿sí? Y ahí tenían máquinas automáticas, y me recuerdo que una empleada de ahí me dice que pues era muy difícil manejar esas máquinas y que pues no creía que yo pudiera controlarlas, ¿verdad? Porque no cualquiera se atreve a agarrar una máquina automática, y tal vez que no me iban a dar el trabajo, porque pues si no sabía manejar ese tipo de máquinas, tal vez no me daban el trabajo. Bueno, el hecho es de que me hacen la prueba y empiezo a manejar la máquina, ¿no? Entonces ella se queda sorprendida pues al verme cómo trabajaba. Me dan el trabajo y ahí inicia pues la verdad una etapa donde gané demasiado dinero, porque puse ciertas reglas con mi patrón, y que me dieron la oportunidad de seguir ganando cada vez más. Aquí, por otro lado, también a finales de noviembre de 1991, llega a pedir trabajo una mujer muy hermosa, ¿sí? A la cual la ponen a trabajar al frente mío. Empezamos a entablar una cierta amistad, ¿sí? A hablar, y porque le empecé a enseñar algunos trucos para avanzar más en el trabajo, ya que aquí trabajábamos por pieza, nos pagaban por lo que hacíamos, ¿sí? Y pues nos empezamos a llevar bien, platicamos un poco de la historia de cada uno y nos identificamos en varios aspectos. Y para ella su gran motivación pues era su hija. Ella era una madre soltera, y pues la otra motivación, sus padres. Y eso a mí me agradó mucho. Así que después de algunas pláticas, algunos días, se me mete la idea y la loquera de irme a vivir con ella. Y en marzo de 1992 iniciamos una vida juntos. Al iniciar nuestra vida ya como una pareja, pues empezamos a tener muchas dificultades, ¿no? Por cada uno de nosotros, el pasado que traía. Entonces pues teníamos altas y bajas, pero algo que siempre nos ayudó mucho era el enorme deseo de lograr hacer algo juntos. Como yo me divorcié anteriormente, pues podía casarme, ¿no? Entonces un martes 13 de diciembre de 1995, pues me casé nuevamente, y pues actualmente ya llevamos más de 30 años, ¿sí? De entre estar juntos y casados. Lo que nos ha ayudado mucho a mantener firme nuestra situación, porque hemos tenido muchas situaciones muy difíciles, ha sido la gran comunicación que hemos tenido desde el inicio, ¿sí? Hemos tenido fracasos, pero también hemos tenido grandes recompensas, porque lo que nos ha ayudado es mantenernos comunicando las situaciones de lo que nos pasa, ¿sí? Ante los problemas, y buscamos la mejor solución. Quedamos de acuerdo desde un inicio que no nos íbamos a rajar. Pasara lo que pasara, no nos íbamos a rajar. Y sobre todo,
si los problemas no eran situaciones donde nosotros tendríamos el conflicto. Y sobre todo porque la mayoría de las veces los conflictos son externos, no son internos, no son de tú y yo, ¿sí? Y eso es lo que nos ha ayudado hasta la fecha, de que sí hemos tenido problemas, y muy duros, pero que no han sido cuestiones personales, han sido cuestiones externas. Y eso, hasta la fecha, pues para mí, para mi esposa, pues han sido momentos muy, muy satisfactorios el poder seguir adelante. Ahora, tuve que cambiar la idea que tenía antes, ¿no? De que todas las mujeres son iguales, ¿no? Me di más a establecer que cada una es diferente y cada mujer merece la atención adecuada para que pueda, sí, ser y expresarse como mujer. Cada una de ellas tiene sus cualidades y defectos, así que pues me interesa más por las cualidades que ellas tienen. Y a esta mujer pues yo le vi demasiadas cualidades y que hasta la fecha se las sigo remarcando. Ya en el año de 1995 estábamos viviendo en mi pueblo, ¿sí? Y en 1996 regresamos otra vez a Estados Unidos. Y a finales de 1999 regresamos otra vez a mi pueblo. Y en esa temporada fue porque ya nuestros hijos y su hija, pues ya eran adolescentes y era muy difícil mantenerlos tranquilos. Así que decidimos regresar y hacernos cargos de ellos, ¿sí? Entonces fue muy difícil poder compaginar a 3 de mis hijos y a su hija, porque todos estaban en edades. Mi hija y la hija de mi esposa pues son prácticamente de la misma edad, porque mi hija es de agosto y la hija de mi esposa es de diciembre, así que contando ya con 14 años, o sea, es la etapa de la rebeldía. Entonces me gustó mucho la actitud que tomamos, la decisión que tomamos de hacerme cargo de su hija, y ella se hizo cargo de todas las situaciones de mis hijos. De esa manera no había conflictos de mis hijos conmigo, ni de su hija con mi esposa, y logramos hacer una buena relación, ¿sí? Y la considero buena porque dentro de lo difícil que era, creo que la pudimos sobrellevar. Pero en el 2004, mi hija adoptiva, por decir, ella terminó su preparatoria y no quiso quedarse en mi estado a estudiar su universidad. Quiso regresar a su estado de mi esposa y ahí estudiar. Entonces, mi esposa y yo nos separamos. Ella se tuvo que regresar con su hija a apoyarla y yo me quedé con mis hijos apoyándolos. Sí, son hechos muy difíciles, ¿no? Porque, pues, en ese tiempo ya habíamos platicado de que tal vez iba a pasar eso. Entonces, para nosotros no fue sorpresa. Simple y sencillamente decidimos hacerlo y mantenernos. Sí, pero me recuerdo que en el 2004, cuando regresa con su hija a este lado, un hermano de mi esposa le dice que había oportunidad en Estados Unidos de que pudiera arreglar sus papeles. Entonces ella se regresa. Entonces yo me quedo en mi estado y ella se fue a Estados Unidos en el 2004. Pero pues, como te digo, la buena comunicación es lo que hace que uno se mantenga, ¿sí? Y que no esté uno dudando de la otra persona. Entonces estos hechos han puesto a prueba nuestro matrimonio, ¿no? Porque no cualquiera se aguanta, ¿no? No cualquiera soporta este tipo de situaciones. En posteriores videos iré comentando algunas anécdotas que tuvimos que hacer, ¿no? Porque sí es importante saber mantener una unión. Ahora, por ahora pues me despido, porque la parte 3 va a estar mucho mejor. Ahí les contaré muchos hechos acerca de cómo es de que cambió más mi mentalidad de mi persona, los pensamientos para poder tener más éxito. Y porque ya te contaré en el 2005 que regresé a Estados Unidos y pues todo lo que pasamos, y que ahora también hay nuevos retos, nuevas etapas a pesar de mi edad, ¿no? Ya te dije, tengo 60 años, pero aún tengo en mente muchas cosas que quiero hacer y te las quiero compartir también para que tengas motivación,
si eres mucho menor, si eres un joven o si ya tienes mi edad, que te motives a hacer algo grande, ¿sí? Dentro de tu familia, dentro de tu persona, con cualquiera, puedes hacer algo más grande. Así que te deseo un maravilloso día. Como siempre, agradeciéndote infinitamente el haber llegado hasta el final del video. Sé que pues tal vez no te motive mucho mi historia, pero es con el motivo de que veas que a veces pasamos cosas muy difíciles y que debemos tener una fortaleza mental para seguir adelante. Te invito a que te suscribas al canal, le des like y que le actives la campanita de las notificaciones y así poder seguir compartiendo historias para poder ser cada vez mejor persona. Gracias.